Hola a todos, todas, bienvenidos a un nuevo vídeo de eficiencia. Hoy vamos a estudiar el impulso nervioso y lo primero es darle de alguna manera una definición general. Y podemos decir que el impulso nervioso es una onda de descarga eléctrica que viaja a través de una membrana biológica. Efectivamente, las neuronas van a ser las células que se han especializado en transmitir este impulso nervioso, como veremos en un momento. Para poder entender el cómo ocurre esa transmisión del impulso nervioso, ese viaje de esa onda, tenemos primero que entender lo que es el potencial de reposo, o a lo que se le llama potencial de reposo. Y es una diferencia de potencial de potencial eléctrico entre el interior y el exterior de la célula que se da en todas las células. Entonces escribimos aquí, que luego nos quede esto, reflejar en el PDF, diferencia de potencial eléctrico, claro, entre el interior y el exterior celular. Esta diferencia de potencial ocurre principalmente gracias a una bomba que tiene un gasto energético increíble, por eso quizá lo de reposo no sea el nombre más adecuado y el más acertado que le han dado, pero bueno, vamos a suponer que esto es la membrana plasmática. Este sería el exterior de la célula y este sería el interior, esta parte, el interior de la célula. Si nosotros dibujamos aquí a nuestra bomba de sodio-potasio, bomba de sodio-potasio, lo que hace es, gastando ATP, mete 3 sodios del interior celular e introduce en el citoplasma 2 potasios. Por cada 3 sodios sacados, 2 potasios. Luego, como veis, hay una carga positiva más en el exterior por cada vez que se produce el bombeo. Y como he dicho antes, esto requiere un consumo enorme para la célula, ya que está gastando continuamente para mantener esa diferencia potencial que tendería a igualarse, porque estamos hablando de una membrana biológica semipermeable, tendería a igualarse tanto en potencial eléctrico como el químico, sin embargo es mantenido de un modo activo por la bomba de sodio-potasio. Si nosotros lo midiéramos, vamos a suponer que esto es un voltímetro, podríamos ver una diferencia entre el interior y el exterior de menos 70 milivoltios. Es decir, el interior es 70 milivoltios más negativo que el exterior, que es más positivo. Esto podríais decir, bueno, pues qué gasto más absurdo, ¿no? Sin embargo, se utiliza, se mantiene, y si se mantiene es por algo, y efectivamente es porque es muy útil y se utiliza, es muy utilizado para llevar a cabo pues, numerosos transportes transmembranas, ¿no? Aprovechando esta diferencia de potencial electroquímico, de modo que, pues bueno, pues hay transporte, por ejemplo, de un simporte de glucosa y demás. Bien. Como digo, lo de reposo quizás no lo más acertado. Una vez que tenemos este concepto claro, que se da en todas las membranas celulares, membranas plasmáticas, hay que entender ahora lo que es el potencial de acción. El potencial de acción solamente se va a dar en aquellas membranas que sean excitables, es decir, que tengan unos canales que dependan del voltaje, que sean excitables según el voltaje. Luego, va a suceder cuando ocurre un estímulo eléctrico, sobre membranas excitables. Como digo, las membranas excitables son aquellas que tienen, o lo son gracias a que tienen canales de sodio o de calcio, según sean células nerviosas o células musculares, dependientes, se llaman así, dependientes de voltaje. Dependiendo del voltaje, van a activarse y abrirse o van a cerrarse. Si nosotros suponemos una neurona, vamos a hablar aquí en el caso de una neurona, la célula de una neurona, tendríamos la membrana plasmática. Vamos a poner esto un poco más bajo, porque creo yo que me va a hacer falta una buena tira aquí. Vale.
Tenemos esa membrana plasmática, tenemos esa diferencia de potencial de menos 70 milivoltios y vamos a suponer la existencia de un canal de sodio dependiente de voltaje que estaría cerrado. Si llega un estímulo a esa membrana, vamos a llamarle paso 1 al reposo, vamos a llamarle paso 2 a este estímulo que llega a esa membrana de la neurona que hemos tomado como ejemplo, el canal se abre. Y al abrirse, ¿qué va a ocurrir? Pues van a pasar algunos iones de sodio hacia el interior para compensar esa diferencia de potencial electroquímico. Y va a aumentarse de un modo puntual a 40, no haría falta el más, pero por destacarlo, a 40 milivoltios, esto sería el paso 3, de modo que ahora sería, en lugar de más negativo al interior, sería más positivo que al exterior, una diferencia potencial de 40 milivoltios, e inmediatamente ocurre con un canal, o con los que se conocen como canales de potasio dependientes de voltaje, se abren, estaban cerrados, se abren con esa diferencia de potencial nueva que se ha creado y entrarían, para compensar la diferencia y para compensar este nuevo potencial, entrarían iones de potasio. Luego esto sería un canal de potasio. Y aquí tendríamos ahora una diferencia mayor que la de antes. Tendríamos menos 90 milivoltios de diferencia, es decir, el interior sería más negativo incluso que en el estado del reposo. Esto sería el potencial de acción, que va a ser todo vuelto a la normalidad. Quedan durante un tiempo inactivos estos canales, se cierran y quedan inactivos, no puede, aunque venga un estímulo, se llama periodo refractario, no volverían a actuar. Y por supuesto nuestra bomba de sodio potasio, la que vuelve a activarse, no, siempre ha estado activa, y lo que hace es que, de nuevo, con su trabajo incansable, vamos a llamarle 5, volvería todo a la normalidad, volviendo a sacar los fosfodios que han entrado y a meter los potasios que han salido y volvería a su potencial de reposo. Si esto nosotros lo representamos con una curva muy conocida, que es la curva del potencial eléctrico, una curva ideal, vamos a colocar aquí nuestros ejes de abscisa y de ordenada y colocamos nuestra curva. Vamos a suponer, vamos a ponerla aquí más o menos, vamos a hacerla así. Tendríamos ahí un pico, esto vamos a ponerlo un poquito menos dependiente, un periodo refractario y volvería al estado de reposo. Luego nosotros tendríamos aquí nuestro estado de reposo, que es a menos 70. Si nosotros ponemos aquí los milivoltios, vamos a poner aquí el tiempo en milisegundos, pues tendríamos aproximadamente el tiempo, sería aquí un segundo, aquí, vamos a ponerle aquí un segundo, vamos a ver, un segundo, 2, 3, aproximadamente, y 4. Y los milivoltios, pues aquí vamos a ponerle al menos 90 porque me interesa. Aquí aproximadamente estaría, vamos a ponerle aquí el 0 y aquí el 40. Vale, pues nosotros tendríamos este pico que hay aquí, pico del potencial de acción, el estado de reposo y tendríamos esos menos 90 milivoltios a los que han llegado. Vale, pues vamos a estudiar esto un poquillo. Esto no es más que la curva que está representando lo que ocurre. Si le ponemos los mismos pasos, tendríamos primero el reposo. Vale, aquí, el estado de reposo, estado 1. Viene el estímulo, vale, pues resulta que el estímulo no siempre va a desatar el potencial de acción, sino que tiene que superar un umbral de unos 15 milivoltios, luego tendría que llegar a menos 55 milivoltios para desatar ese potencial de acción. Es decir, si tenemos un paso de menos 70 a menos 60, volvería de nuevo a la normalidad y se estabilizaría. Si pasamos a menos 55, ya
se descarga totalmente. Si pasamos a menos 40, da igual, se descarga, aunque sea más intenso. A cero, da igual, se descarga lo mismo, llegaría hasta 40 y bajaría otra vez. Ocurriría siempre en la ley del todo nada. Ocurre una vez que ya se pasa el umbral, esto sería el umbral, se pasaría siempre al potencial de acción que tenemos aquí representado. Bueno, pues aquí tendríamos el reposo. Este sería el estímulo que llega a ocurrir, sobrepasando el umbral. Tendríamos ese pico, que sería este pico de aquí, que ha llegado a los más 40, sería el paso 3. Tendríamos luego el 4, que estaría aquí, que ha llegado en el paso 4, ha llegado a esos menos 90, y luego volvería a la normalidad. Y este periodo se llama periodo refractario, coincidiría con parte de esta reposición de nuevo al equilibrio, ¿no? Este sería el periodo refractario, en el cual, no, aunque haya un estímulo nuevo, nunca va a desatarse. Están, por así decirlo, desactivados los canales de sodio y de potasio. Es muy importante para la propagación del estímulo nervioso, como vamos a ver en un momento. Propagación del estímulo. Tenemos nuestra membrana. Vamos a poner aquí una primera parte. Y imaginamos nuestra membrana, pues que tiene, vamos a ponerlo por puntos para idealizarlo y porque se pueda entender con más facilidad. Un punto, inmediatamente otro anexo, otro anexo, otro anexo. Vamos a ponerle 7 para que nos resulte esto fácil. 1, 2, 3. Aquí ocurre el potencial de acción. 4, 5, 6 y 7. Menos, menos, justo en ese punto, potencial de acción. Vale, pues aquí resulta que ha ocurrido el potencial de acción. Aquí ha llegado el estímulo y tenemos el pico del potencial de acción y se han invertido las polaridades. ¿Qué ocurre? Que puntualmente esta zona del exterior es más negativa que la de los alrededores. Luego va a ocurrir aquí un sumiderio que se llama de sodio. Y estas zonas se van a hacer más negativas. Y aquí ocurre justo lo contrario. De nuevo se atraen las zonas de los lados hacia esa zona en la que ha invertido la polaridad y estas zonas serían más positivas en el interior. Luego en el siguiente paso, en el paso número 2, lo que tendríamos sería algo así. Tendríamos que ya se ha desplazado un punto, menos, más y más. Vale. Aquí lo que tendríamos que se ha desplazado para los dos, esta zona en los lados, esta zona, vaya hombre, se ha hecho más negativa, esta también más positiva en el interior, esta también más positiva, como vemos aquí. De modo que lo que tendríamos ahora sería potenciales de acción desplazados, que se han disparado ahí, a los lados, y aquí tendríamos, ojo a esto, muy importante, es el kit, una zona de periodo refractario. Esta zona la voy a poner así con verde y sería la zona que estaría en zona de periodo refractario. Luego, aunque viniese otro estímulo aquí, no se desplazarían, no se produciría ese potencial de acción. Y de nuevo estamos en la misma circunstancia. Fijaros aquí. Aquí tienden a desplazarse hacia ese lado los iones, creando lo mismo que aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Que se tendría que dispararse un potencial de acción aquí y aquí. Aquí y aquí. Lo que pasa es que en la zona interna no se puede porque estamos en el periodo refractario. Aunque tengamos la misma situación que en la externa, aquí están desactivados esos canales, como hemos dicho antes. De modo que solamente se va a desplazar hacia un lado y hacia otro, quedando algo parecido a lo siguiente. Y esta es la clave en la cual suelen mis alumnos quedarse estancados cuando lo leen el libro y demás, y no suelen. Aquí, esto es el por qué no se forma aquí ningún follón y el impulso nervioso sigue en ambos sentidos. Bien, pues nosotros si seguimos con nuestro impulso nervioso, ahora lo que tendríamos sería lo siguiente. Vale. Menos, más, menos. De modo que ahora se ha desatado el potencial de acción
en un punto inmediatamente al lado, pero más alejado de ese origen. Aquí también. Y ojo, porque ahora esto lo tenemos en periodo refractario. Esto ya no. Aquí ya podría de nuevo volver a producirse, volver a llegar un impulso y empezar todo de nuevo. Pero el caso es que va a seguir el impulso nervioso, como aquí tenemos los periodos refractarios, va a seguir siempre en un sentido y en otro, sin mezclarse y sin venir para acá, ¿no? ¿Qué ocurrirá luego? Pues que efectivamente después, solamente en uno de los lados, que va a ser en el cual se llega a los botones terminales del axón, es donde va a poder ocurrir el paso y la sinapsis. Por eso el impulso nervioso es unidireccional, pero en un inicio es bidireccional. Lo que pasa es que solo va a tener cabida una salida, ¿no? A esto hay que añadirle, hay que recordarle un detalle, y es que esto sería si consideramos las neuronas desnudas sin mielina, en la cual ocurre punto a punto a lo largo de la membrana, pero también tenemos el impulso saltatorio. Que os recuerdo que el impulso saltatorio es si nosotros tenemos la membrana y en la membrana tenemos una serie de células de Schwann que están conformando la vaina de mielina. De modo que tenemos unos nodos de Ranvier, o nodos, perdón, de Ranvier. De modo que en lugar de ocurrir punto a punto, este paso, ese movimiento del impulso nervioso, va a ocurrir de un tramo en un tramo, ¿vale? De modo que si ocurre aquí la excitación, va a ocurrir en ese sentido, en ese sentido, en este sentido y en este sentido. Hacia el nodo y hacia el nodo, saltándose esa parte que está aislada, por así decirlo, por la mielina, ¿no? Por ese lípido de la célula de la membrana de las células de Schwann. Bueno, pues esto es todo. Esto sería lo básico sobre el impulso nervioso con la curva del potencial de acción, que por cierto no lo he puesto aquí. Sería esto la curva del potencial de acción. Espero que os haya resultado sencillo. Like. Nos vemos en otro vídeo de eficiencia. Hasta la vista.